Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Osvaldo Boyanover y soy un solucionador de problemas. El video de hoy es una aproximación a la cooperación judicial internacional. Es un tema complejo, es un tema muy importante si estás interesado en ejercer la profesión de la abogacía en casos multinacionales. Es decir, para defender o demandar personas que están del otro lado de la frontera. Arranquemos. Los países tienen estados y los estados tienen poderes judiciales. Hasta acá todo clarísimo. Las personas realizan negocios jurídicos a través de las fronteras, los particulares, las personas, o se establecen en lugares diferentes a los que provienen. Así, por ejemplo, Mariana vive en Bolivia y le vende productos de granja a personas en Salta, Argentina. Así, por ejemplo, Juan nació y creció en Uruguay, pero decidió venirse a vivir a Argentina, donde conoció a Camila y se casó, para luego volverse a Uruguay. Mientras no haya problemas, no hay motivo por el que el Poder Judicial tenga que decidir nada. Pero cuando los haya, los estados son soberanos, ¿sí? Argentina es soberana, Uruguay es soberano, Bolivia es soberana. Y no pueden cruzar las fronteras de los otros estados para realizar ningún tipo de acto sin autorización del otro estado, del estado del territorio. Así, si un cliente de Mariana le queda debiendo mucho dinero y ella lo demanda ante el juzgado de su domicilio en Bolivia, hay que tomarle declaración al demandado, que está en Argentina. El Poder Judicial argentino y el boliviano van a tener que coordinar esfuerzos. Y es por eso que los estados se pusieron de acuerdo en elaborar tratados internacionales y ajustar sus propias legislaciones internas para facilitar esta actividad, la de la cooperación judicial. En Argentina, cada provincia se reservó el derecho de redactar sus propios códigos procesales. Y así lo establecieron en la Constitución Nacional. De todas maneras, hay un Código Procesal Civil y Comercial de alcance federal, que sirve como base para que los procesos judiciales sean similares en gran medida, para que cada provincia argentina no tenga un código procesal totalmente diferente que dificulte mucho la solución de problemas entre personas en distintas provincias. Y en los códigos que estas provincias redactan, de hecho, porque tienen el derecho que se reservaron cuando firmaron la Constitución, agregan o quitan algunas normas procesales para ajustar los procesos judiciales a sus realidades específicas. Para el caso de Mariana, que demanda a un argentino desde Bolivia, la Ley Federal Argentina de fondo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispone que los jueces deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Haya tratado internacional entre Argentina y el país requiriente, en este caso Bolivia, o no lo haya. Y que se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatoria solicitadas por las autoridades jurisdiccionales extranjeras, siendo deber la palabra clave. No es que queda como una facultad del juzgado salteño de darle curso o no a la notificación que le envía el juzgado boliviano para que le haga llegar al demandado por Mariana, sino que debe hacerlo. No es que puede decidir no hacerlo en un acto de soberanía, porque en un acto de soberanía ya dictó el Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Estado argentino, para obligar al juez a que lo haga. Entonces, la ley, no el código que estoy hablando, sino otra ley federal, también de alcance federal, dispone que los tribunales argentinos se van a comunicar con los tribunales extranjeros mediante exhorto. Exhorto se llama el papel, el documento mediante el cual se comunican, que deben tramitarse de oficio y sin demora. Lo tiene que hacer el Estado
en cumplimiento de su deber y no a pedido de los particulares. Y sin demora significa que lo tienen que hacer lo antes posible y no dejarlo estacionado en el cajón hasta que le parezca conveniente. Esto dicho así, es decir, estando obligados a comportarse de esta manera con los exhortos, cuando aunque respetando la exigencia de la celeridad con la que deben manejarse con el tema de los exhortos, el oficio sin demora, si esa velocidad no fuera suficiente, siempre los jueces argentinos pueden realizar comunicaciones directas. Quiere decir que el juez puede llamar al juez boliviano que entiende el proceso particular para comunicarse directamente, siempre dentro de los límites del debido proceso y del derecho a defensa. No es que pueden decidir cosas entre los jueces, sino que es por cuestiones de comunicación y nada más. No es que pueden desestimar la opinión de las partes cuando tienen que estar opinando las partes. Entonces, recapitulando, cuando el Estado extranjero requiere la cooperación judicial del Poder Judicial argentino, haya o no haya tratado vigente entre los estados, la República Argentina obliga a sus jueces a cooperar ampliamente en materia civil, comercial y laboral, comunicándose por exhorto, de oficio y sin demora, o por comunicación directa cuando las circunstancias se los requiera. El juez argentino debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite y probatorias requeridas a él por el otro estado, y los exhortos entrantes y salientes deberán tramitarse de oficio sin demora. Todo esto dentro de los límites que establecen el orden público internacional y las normas internacionalmente imperativas, pero sin condición de reciprocidad. Sin condición de reciprocidad quiere decir que el Estado argentino, los jueces del Estado argentino tienen que comportarse así siempre, en todas circunstancias. No pueden tener en cuenta la actitud de los jueces del Estado requirente ante sus propios requerimientos. Es decir, porque el Estado argentino, cuando está conociendo de una causa, de un proceso que lo obliga a requerirle al Estado, en este caso Bolivia, una notificación, si el Estado boliviano en su ley entiende que no es un deber del juez, sino que es una facultad, y a veces el juez boliviano decide no hacerlo, Argentina no puede, el Estado argentino, el juez, que en este caso representa al Estado argentino, que en este caso representa a Argentina, no puede dejar de hacer lo que la ley argentina misma lo obliga. Bueno, todo lo que estamos hablando hasta recién es específicamente cierto para las medidas de mero trámite y probatorias, que son las que ocupan menos tiempo y las que son menos intrusivas en la vida de las personas. Ahora, si Mariana tuviera que embargar la casa a aquel que le debe dinero, que está en Argentina, en Salta, Argentina, porque la suma de dinero que le debe es muy grande, ya lo que el juzgado boliviano tiene que requerir al argentino es una medida cautelar. Mariana le va a pedir al juzgado boliviano que le pida al Estado argentino que le embargue la casa a la persona que está demandando. Ese embargo va a durar lo que dure todo el proceso y le va a privar al demandado de disponer de la casa. No lo va a poder, ni lo va a poder donar, no va a poder hacer que salga de su patrimonio por lo que dure el proceso. Vamos de nuevo. El demandado va a tener la casa no va a tener la posibilidad de vender o donar la casa a lo largo que dure el proceso, porque el tribunal argentino le va a embargar la casa como medida cautelar, porque el juzgado boliviano le pidió al juzgado argentino, porque al juzgado boliviano se lo pidió Mariana. Toda esa cadena de responsabilidades que a Mariana se la van a cobrar con la contracautela,
y bueno, entre los estados va a tener algún otro tipo de responsabilidad, van a tener otro tipo de responsabilidad entre ellos en caso de que esto no sea correcto. Todo eso va a desembocar el hecho de si la medida cautelar estaba bien o no ejecutada, estaba justificada o no. Entonces, la ley federal argentina dice que el juez argentino puede y debe, según lo que dijimos antes, disponer las medidas provisionales y cautelares requeridas siempre que lo requiera un juez competente y las personas o cosas sobre las cuales recae la medida se encuentren o puedan encontrarse en el país. Vamos de nuevo. Medidas provisionales y cautelares, por ejemplo, un embargo, requeridas siempre que las requiera un juez competente. Siempre que las requiera un juez competente, en este caso el de Bolivia, que es el del domicilio de Mariana, que entonces resulta competente, se le requiere al juez argentino, que es el requerido, y las personas, la cosa, o sea, el demandado se encuentra en el país y la casa se encuentra en Salta, ¿sí? Las condiciones se dan, el juez argentino debe disponer la medida provisional y cautelar. Bien, y en todos los casos que hablamos antes, ya sea de medida de mero trámite, de disposición de mero trámite, de medida probatoria, de medida cautelar, en todos esos casos, la ejecución de esos actos no significa que la sentencia que se dicte en el proceso en el que en el que el juzgado argentino está cooperando, realizando todos estos actos, no significa que el juzgado argentino va a ejecutar la sentencia, porque todavía no se sabe cuál es la sentencia y siempre el juzgado argentino, antes de reconocer y ejecutar la sentencia extranjera, en este caso de Bolivia, va a tener que establecer que no se ha violado su orden público internacional ni las normas internacionalmente imperativas vigentes en el Estado argentino. ¿Sí? Hay que hacer ese control una vez ya esté la sentencia dictada. Hasta acá el video de hoy. En otra oportunidad vamos a hablar de los tratados internacionales que son los que están vigentes en la República Argentina con respecto a la cooperación judicial internacional. Y vamos a estar hablando del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y laudos arbitrales. Eso lo vamos a hablar aparte porque tienen otras cosas. Tienen especificidades que también son que se enganchan con otros temas, que si quiero hablar de todo acá se hace un video de 1 hora y no me da la capacidad mental para hacerlo en este momento. Si tenés alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos hablando, me puedes escribir al mail, la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla acá abajo. En el título, por favor te pido que pongas por consulta, así yo ya sé de qué se trata el mail cuando me llegue, ¿vale? Acá te aparece el próximo video que puedes ver y nosotros nos estamos viendo la próxima vez. Saludos.